Estamos con Enzo Helguera, analista político, a través de videoconferencia y vamos a empezar a comentar todo lo dicho por el Premier, que en realidad ha sido bastante amplio en muchos temas. Enzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Juan Carlos, qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué impresión te dejó este largo mensaje del Premier cateriano en su pedido de investidura? En principio, creo que el largo discurso de Cateriano ha contestado o ha sido la respuesta a una estrategia comunicacional que en su momento se le cuestionó al presidente en relación de no haber explicado a mayor detalle qué es lo que quería hacer, y me parece que Cateriano, en efecto, ha tratado de hacer lo más amplio posible. Claro. Y Un discurso de aterrizaje, podemos decirlo así, ¿no? De los temas planteados por Vizcarra el 28 de julio. Así es. Y el asunto ahí es que mientras Vizcarra quizás fue muy generalista, recordemos que la declaración del Premier fue condicionada a que primero se manifieste el presidente en el discurso del 28 de julio y luego recién se iba a pronunciar Cateriano, y evidentemente el presidente no podía decirlo todo, ¿no? En efecto, esta larga tarea le tocó finalmente al Premier Cateriano, quien sí se ha extendido bastante, y creo además que si las principales metas de todo lo que ha dicho se cumpliera un 50%, eso sería un balance bastante positivo para el gobierno. Y ahí inmediatamente entramos a plazos y tiempos, ¿no es cierto? Le quedan exactamente 12 meses de gobierno a Martín Vizcarra. ¿Alcanzará el tiempo para todo lo planteado? Para muchos ha abarcado demasiado o con demasiadas expectativas porque el tiempo no va a calzar, ¿no? O muchas de las cosas podrán iniciarse pero no se verán en su gobierno, los efectos mucho menos. Claro, de hecho, cuando hablamos de grandes cambios, estos evidentemente van a tener problemas o traspiés en el camino, como todo cambio. Sin embargo, creo que mientras se deje encaminado las principales reformas, las principales modificaciones, el acelerar los procesos, que es lo que el país tanto necesita, sería finalmente un recordatorio positivo que lo inició. Si bien es cierto, ha estado cargado de bastante positivismo, por mencionarlo de algún modo, el que muchas tareas las deje ya desarrollándose, creo que finalmente podría darle el liderazgo que necesita en esos cambios estructurales que tanto políticamente como la ciudadanía está esperando. Y hay un tema ya desde el análisis político puro, ¿no crees que de transferencia Vizcarra tratando de dar en estos últimos 12 meses un paso un poco al costado, quitarse un poco los reflectores de encima? Él ha sido muy protagonista en estos últimos meses y dejando una figura de peso político que pueda ser su pararrayos, su escudero, el personaje político de fuste que entra en las luchas políticas para él tomar como un descanso y ir saliendo de a pocos hacia el fin de su gobierno? Claro, justo ese es el descanso político que le va a dar Cateriano, en evidencia un ministro o un premier que va a encargarse del tema político y del desgaste político para poder oxigenar la imagen presidencial. Recordemos que la alta exposición a los medios de un mandatario, sobre todo en tiempos de crisis, va a generarle necesariamente un desgaste a la imagen política del mandatario, sea esta positiva o negativa, pero la alta exposición o la exposición que en un inicio era hasta diaria, genera un desgaste natural en cualquier personaje político, sea de gobierno o incluso sea de oposición. En todo ello es donde Cateriano entra estratégicamente como el gran impulsor, que además va a tener, por la naturaleza de él mismo, no va a tener ningún problema
en hacer este trabajo duro, salir a los medios de comunicación, dar entrevistas, ponerse de acuerdo además con el Congreso, esa tarea que se vio comúnmente liderada por el propio presidente en todo el inicio de la pandemia y que evidentemente los cálculos, Juan Carlos, al inicio no estaban relacionados a que esta pandemia se fuera a prolongar tanto, y evidentemente es por eso que en el timing del marketing o los tiempos del marketing político que se podían dar, se había podido mapear esta exposición inicial, pero evidentemente no se tenía previsto los resultados tan complejos que tenemos ahora, y es por eso que aquí ya hay un cambio de estrategia en donde el presidente baja su perfil político para que pueda tener otro tipo de voceros y accionistas políticos para refrescar la imagen y él concentrarse únicamente en posiciones políticas y no terminar de desgastar su imagen, porque recordemos que también ha estado bajando de a pocos en sus números y en las cifras de las encuestas. ¿Coincides que las dos grandes luchas que va a tener que enfrentar a Cateriano y el gobierno en general es el tema sanitario, obviamente? Ha aceptado él que hay un pequeño rebrote, eso de pequeño no le ha gustado a ciertos sectores, pero definitivamente hay una subida en las cifras. Estamos en los últimos días en un promedio de 5.000 infectados y 200 muertos. Estamos como en el peor momento. Y también el tema de reactivación económica, donde de seguro va a tener algunas luchas, por ejemplo, en este impulso especial que le ha dado en su alocución al tema minero, que ya está generando algunas reticencias, ¿no? Claro, aquí en el tema de la reactivación económica es bastante complejo, pero sin irme del primer punto que habías mencionado, el tratar de minimizar un problema no significa que no exista. Si yo voy a decir que el rebrote nos está dando, es pequeño, definitivamente es algo incoherente, porque basta ver las cifras, la actualización de los muertos que han habido producto de la pandemia. Entonces no se deben minimizar, todo lo contrario. Aquí la estrategia sí considero que ha sido equivocada, porque la estrategia más razonable, Juan Carlos, cuando hay un problema, es asumir y admitir el problema y mencionar y ponerse en la posición que se está haciendo todo lo posible para luchar frente a esta crisis y para poder mejorar nuestros números, porque es innegable el liderazgo, evidentemente, que tenemos en las cifras a nivel mundial. Eso en principio. Entonces ahí faltó un poco más de humildad de Pedro Cateriano y de asumir la responsabilidad. Eso hubiese sido estratégico y mucho mejor. Sobre el tema de la reactivación económica, aquí lo que se debería impulsar es una fiscalización eficiente. Sí estamos de acuerdo en que los tiempos se deben abreviar, incluso el tema de la consulta previa debe abreviarse, porque en efecto nosotros necesitamos una reactivación económica rápida, con tiempo, sin menos burocracia, y esto también debe ser en el proceso de consulta previa, que no significa que no se haga. Lo que se debe hacer es hacerlo en menos tiempo, de manera más eficiente, pero acompañada con una debida fiscalización, porque de ese modo vamos a cuidar a la población, vamos a cuidar que los protocolos de seguridad se cumplan para evitar, como lo mencionaba la congresista anteriormente, que hayan contagios entre los trabajadores, porque evidentemente eso termina siendo inhumano, y evidentemente aquí los protocolos están faltando en algunas empresas. Entonces debe serse muy rígido en el cumplimiento de los protocolos, pero a la vez acelerar los tiempos, porque el país no puede esperar que simplemente esté sosteniendo económicamente a la población sin que hayan ingresos. Y la minería, como las actividades extractivas, terminan siendo las mayores productivas dentro del país. Entonces ese tema también es innegable y hay que encontrar el balance, como reitero, con la debida fiscalización, porque ahí va a estar el meollo.